Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más aquí en Digital Fútbol 2.0. Hoy nos mudamos a esta plataforma el día martes. Tuvimos un buen análisis de la jornada 1 que ya mañana empieza del Clausura 2026. Un torneo muy atípico porque es antes del Mundial. Aún hay refuerzos, aún ahí está moviéndose el mercado. Y hablamos de eso y de nuestros pronósticos de la jornada 1, pero en esta ocasión nos movemos y regresamos a las entrevistas. Y bueno, más que una entrevista, yo creo que es una charla y un pequeño homenaje a una persona importante para nosotros en este proyecto que es Digital Fútbol, como el buen Nicky, que ahorita estaremos ahí con él charlando, pero más que nada es un pequeño homenaje a él, a su trayectoria y a todo lo que ha aportado en estas plataformas. Pero bueno, vamos a empezar y le doy la bienvenida que me acompaña en esta gran charla al buen Yoba Velázquez. Yoba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, con la noticia tampoco que ya no tenemos estadio, no tenemos refuerzos, no tenemos estadio, no tenemos nada, caray. Buenas noches, Cris, ¿qué tal? Un gusto, hermano, saludarte y saludar a todo el amable auditorio y a los compañeros panelistas y sobre todo también al profe Nicky, que es el gran invitado en esta charla y tertulia, como dices, y sobre todo un pequeño pero significativo homenaje que le estamos armando, ¿no? Para que pueda tener un recuerdo. Y sí, vamos a pasarla bien, iniciando el día o cerrando el día también, Cris y auditorio, con muchas noticias, movidito el tema del fútbol estufa en nuestra clausura 2026, pero también con las novedades, ¿no? Creo que el lunes empezamos con una noticia, el martes creo que fue regalo de Reyes, el miércoles igual, muchas salidas que se van dando en el entorno de la Casa Celeste, y a día de hoy, jueves 8, ya nos comunican que por ahí los universitarios dicen que nos están corriendo, yo no lo veo así. Creo que en muchos años el Club Universidad Después, no ha ganado nada. después, ¿quién les va a llenar la casa? Pero bueno. Ni ellos mismos pueden llegar a llenar la caja de arena o el arenero, nuestra segunda casa. Y yo me quedo con una cita que muchos compañeros o aficionados, compañeros de la máquina han citado en redes sociales, ¿no? Equipo, estadio o ciudad donde la máquina va de visita, el estadio lo llena. Así que casa tenemos muchas, creo que 18 casas o 17 casas dentro de la liga y en el extranjero también. Y bueno, si toca jugar en el Estadio Cuauhtémoc, que ya se hizo oficial, Cruz Azul está aplicando una cláusula que viene dentro de los estatutos de la misma liga y dentro de la misma federación, que es poder solicitar con anticipación. Se hace la aplicación de esas cláusulas, ya está, autorizada. Pues creo que para la jornada 2 la Cruz Azul estaría jugando en Puebla, Cris. Sí, al parecer sería Puebla. Y bueno, ¿por qué hablamos de Cruz Azul? Porque este gran personaje que tenemos aquí jugó para ese club, debutó en ese club y bueno, ya también nos dirá qué es vestir esa playera. También saludamos en la producción al buen David Hernández. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto que se encuentren con nosotros. Qué bonita playera, ¿eh? Ah, no, hombre, sí, y que conste que yo le voy a las Chivas, nada más les digo todo eso, pero en este momento, claro que sí, miren, es un gusto, es un agasajo tener a un ex portero del Cruz Azul, y ya vamos a platicar con él, vamos a charlar con él, un amigo en todos los sentidos de la palabra, un ser humano especial para todos nosotros los que componemos Digital Fútbol, Cambaleando Fútbol, y también para Yoba Velázquez, que lo acaba de conocer. Va a ver, Yoba, que no se va a arrepentir de conocer al gran Nicky, pero pues bueno, vamos a darle, muchachos, porque esto se va a poner bueno. Enhorabuena, profe David. Y bueno, como les habíamos dicho, como les prometimos, tenemos con nosotros el día de hoy al buen Nicolás Antonio Dinino Tabano. Nicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches y un gusto tenerte de vuelta por acá. Ahora no en un programa de análisis, sino charlando contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Me da un gusto saludarlos. Conocí a Joba hoy y bueno, Cris, nos llevamos años, unos buenos añitos viéndonos y trabajando en algunas experiencias del programa. A mí me da mucho gusto, ¿no? Que cuando yo le comentaba a David y me invitó, estoy muy agradecido con David, con ustedes, con todo el programa, de que podamos contar ciertas anécdotas que hemos vivido como jugadores profesionales que fuimos. Hay algunos que lograron más éxitos, otros
a lo mejor un poco más abajo, pero esas experiencias te dan un gran palmarés de vida, ¿no? Yo, como lo decía al principio en la plática que estábamos previa, es gracias al fútbol o gracias a muchas cosas en tu vida, que pasaron muchos entrenadores, mi papá, mucha gente alrededor mío que me ayudó, es lo que he sido yo ahorita en mi carrera deportiva y después mi carrera después del deporte, que también estaba vinculado, y a lo que hago ahora también en algo muy diferente a lo que hacía antes, ¿no? Como director de deportes, metido en el deporte, pero gracias a todo eso me ha dado para poder moldearme y estar trabajando en diferentes cosas, ir creciendo en la vida y también, como dicen, ir ayudando gente en lo que tú puedas ayudar, ¿no? Y también en el camino hay mucha gente que te va enseñando, hasta la gente mala te enseña muchas cosas, ¿no? Para que tú no lo hagas o te cuides, ¿no? De ciertas cosas. Sí, claro que sí. Bueno, todo lo que conlleva, ¿no? El ser futbolista, lo hemos visto con incluso jugadores que terminan llegando a Europa, selección, que terminan, no sé, debutando y pareciera que ningún chile nos embona en México, ¿no? Es la frase, ningún chile nos embona, pero es muy complicado, ¿no? No todos llegan, el 1% llega a debutar, es una cifra tremenda para los que tuvimos ese sueño de poder estar en una cancha. Dice tu señora madre, Yoba, buenas noches, Cris, saludos y abrazos para todos, feliz año nuevo, tu señora madre, Yoba, que siempre está al pendiente de nosotros, y dice, los gatitos nunca llenaron su estadio, mi Cruz Azul donde está lleno estadio, concuerdo, y bueno, ahorita nos va a decir el buen Nicky. Dice Pedro que también le nomás un saludo, ya ven, el azul que decidió no apelar la inhabilitación de Carrasquilla para que no le subieran la renta y mira, sí, lo hubieran apelado, yo creo que se hubieran ubicado en eso. Mañana en repechaje, en punto de las 3, vamos a tocar ese tema y ya sabemos, Cris, hay un enlace para que nos puedas ilustrar y agrandar un poquito más el panorama sobre eso, ¿no? Claro, mi Yoba, y dice profe David Hernández, qué elegante luce usted con esa playera, saludos, abrazos arriba el Cruz Azul. Sí, se lo dije. Se ve bien. Está excelente. Hermosa la playera, la verdad. Saludos a su señora madre de mi amigo Yoba. Saludos eso, hasta profe. Oaxaca. Eso. Pero bueno, vamos a iniciar, mi querido Nicky. Cuéntanos, ¿cómo llega para ti el querer ser futbolista? ¿Cómo conoces tú el fútbol? ¿Cómo es que te gusta este gran deporte? Mira, a mí yo creo que el fútbol a mí me lo implantó totalmente mi papá. Mi papá siempre le encantó el fútbol, era fascinado del fútbol. Él quiso jugar, él vivió, bueno, es italiano, mis padres los dos. Mi papá de muy chico se fue a Sudáfrica con sus papás a trabajar, ¿no? Y en Sudáfrica él trabajaba de chef de cocina, pero tenían como se puede decir fútbol no profesional, pero como amateur, ¿no? Y a él siempre le encantó ser portero, ¿no? Siempre. Entonces yo cuando nací casi lo primero que me regaló yo creo que fue una pelota. Mis hermanos todos deben de saber eso. Y mi papá era de mucho de ponte y me tiraba gol y vamos a entrenar y tirar a gol, vamos a entrenar y esto, ¿no? Entonces, toda mi infancia en sí, yo nunca jugué, como muchos dicen, después yo de entrenador cambié un poco de perspectiva de eso, pero yo nunca jugué hasta los, se puede decir, 10 años en un equipo. Entre 9 y 10 años nunca jugué en un equipo tal como era. Era nada más pararme en una portería y tiro a gol. Mi papá me tiraba. Y mucha gente decía, oye, qué bien para y todo. Entonces yo aprendí en sí a parar en la portería de puro tiro a gol, ¿no? El clásico portero de los 3 postes, ¿no? Y en eso, a lo mejor aquí me van a pegar algunos, pero mi papá era americanista a muerte y entro a la escuelita del América. Y empiezo a jugar en América y lo chistoso es que cuando llego a la escuelita de la América, que eran equipos, no, el lugar del portero, había un portero y era inmovible porque era seleccionado a los 10 años. Era seleccionado, era así. Vete de centro delantero. Y era malísimo, al principio era malísimo jugando en la cancha. Y entonces de repente se lastima el portero y me ponen de portero. Y de ahí
no me querían quitar ya de portero. Ahí fui seleccionado de fuerzas básicas en América, y lo cuento rápido esta parte porque ya a los 13 años hacen para hacer ya las fuerzas básicas, se puede decir como el sexto equipo, que en ese tiempo eran por categorías, van a hacer, y llega Pichojos Pérez con Panchito Hernández, y me ven, y en ese tiempo yo era muy chaparrito, no había crecido. Entonces agarran y dicen, oye, paras muy bien, pero aquí en América es de esta estatura para arriba. Y entonces me sacan de América. Entonces yo a los 13 años, un grupo de papás hacen un equipo y estoy jugando en esos equipos, y a los 15 años me voy a probar a Cruz Azul. Y esta anécdota la cuento mucho porque eso es lo que mucha gente y niños y jóvenes tienen que aprender, a que tienen que, cuando tienen una meta, una ilusión, algo, tienen que luchar por ella hasta donde pueda, ¿no? Y entonces yo llego a Cruz Azul a pruebas, me acuerdo mucho de estar, y por ahí el profe, estaba el Calimán Guzmán, Horacio López Salgado, aparte puro cuarto bat, Beltrán, el profe Mesa, varios de ellos, ¿no? Y entonces llegamos como 30 a las pruebas, y ahí en el Seminario Menor de Acoxpa nos hacen las pruebas, y estaban formando justamente el quinto equipo, el de los 15 años. Y empezamos a jugar contra el equipo que ya iban seleccionando algunos, así todo, y yo esa vez acabamos, no les miento, como 30-0, o sea, nos metieron, y yo era el único portero, esos 30 que iban a prueba. Entonces nos juntan a todos, y cuando nos juntan a todos nos dicen, me acuerdo, Beltrán fue uno de ellos, el Calimán y todo, el Galván no habló, era Beltrán, el profe Mesa, y estaban ahí. Dice, bueno, muchachos, les agradecemos mucho, entrenen y todo, y los esperamos el próximo año, todo y así. Y nos dan las gracias a todos. Y pues yo estaba convencido que pues estaban las gracias. Y en eso el Calimán agarra, que iba a tomar ese equipo, el Calimán y Horacio López Salgado, en paz descanse el Calimán, que ahí mandó una foto de mi la verdad, él fue uno de los que creyó en mí, y se volteó y le dije, portero, tú vienes mañana. Así me dijo, tú vienes mañana. Puta. Yo salí y me dice mi papá, ¿qué te dijeron? No, pues que yo venga mañana. Pues ven, vas mañana, ¿no? Y yo pues iba pensativo, y en el carro de mi papá le digo, oye, papá, pues no entiendo, y me metieron 30, ¿cómo es que? Dice, sí, güey, pero tú de 30 que te metieron, pero paraste 60, güey. Entonces, hay veces que uno cree que por lo que sucede, el resultado, tú ya estás fuera. Y no, al revés. Me llegó tanto que vieron la capacidad que yo podía tener, ¿no? Entonces creyeron en mí, y al día siguiente yo me presento y me pasaron ya con el equipo que estaban seleccionados, ¿no? Entonces, a veces lo cuento mucho esto porque muchas veces hay gente que se desilusiona porque te pasen cosas. Y al revés, esas cosas que te pasan a veces pasan por algo. Y entonces ya pues quedo en quinto equipo, y aparte toda mi vida, para hasta llegar al primer equipo, para hacerlo un poquito más corto, siempre fue de lucha y de trabajo, ¿no? Yo la verdad digo, no es por nada y mucha gente lo dice, tenía calidad, pero yo nunca había jugado en un equipo, entonces me tardó esa parte de aprender, y no entendías por qué era suplente, porque cuando empezamos fui suplente. A los 2 partidos me volví titular y ya no la dejé. Llegamos al siguiente año, cuarto equipo, pruebas otra vez, nosotros ya estábamos, y llegó un portero grandote, enorme, todo, y Nicky, vas de segundo, otra vez de suplente. 3, 4 partidos, me dan la oportunidad, voy de titular y me quedo de titular. Entonces, eso a mí en mi vida es algo que yo aprendí y hasta la fecha, es luchar, aunque tengas adversidades, y pelearte, ¿no? Yo era de un carácter muy blando, muy tranquilo, y después me hice, por la posición, de repente cuando me enojo, sí soy muy peleonero y todo, en el buen sentido, ¿no? De luchar por las cosas, pelear por las cosas, y lo que no te parece decirlo, ¿no? Y eso te lo va enseñando
la carrera de futbolista, porque muchos dicen que es muy fácil. Es muy agradable todo lo que he vivido y no lo cambiaría, pero sí es grillas, que estás por tal esto, tienes que pelearte, luchar por el puesto, el que está al lado, y somos grandes amigos. Yo te puedo decir, con Orbañanos, que estuve en Necaxa, con varios que eran porteros, nos odiábamos ahí, pero afuera somos muy amigos. ¿Por qué? Porque cada uno luchaba por sus cosas. Y eso te va haciendo más fuerte cada vez, ¿no? Entonces, así fui creciendo hasta llegar. A mí, algo que yo les agradezco a todos mis entrenadores y a la gente que siempre me ha ayudado, es que han creído y creen en la gente, ¿no? Ahorita en paz descanse Manolo Lapuente, estuve en un programa hablando de él, y conté esta anécdota. Él llega a Cruz Azul cuando yo estaba de cuarto portero, se puede decir. Entonces él llega, pero el cuarto portero nadie nos pelaba, ¿no? Era el 1, 2, 3 y los demás así, ¿no? Él cuando llega, y esta anécdota la cuento mucho porque a lo mejor, si me interrumpen, si me sigo un poquito nada más para llegar antes de mi debut, toda mi parte baja, ¿no? De fuerzas básicas. Cuando yo llego de cuarto portero, viajaba a Torreón, y baja el segundo portero, que era Lalo Fernández en ese tiempo. Aarón Huesca, el tercer portero, paraba, el primer tiempo lo paraba el suplente del primer equipo para que estuviera activo, y el tercer portero jugaba, y el cuarto, vístete, vete a la tribuna. Y así me le eché como 6 partidos, 7 partidos. Y era desgastante, ¿no? Porque tenías que viajar y a la tribuna. Y ni modo, pues te las vas comiendo porque así es parte del proceso. Y Manolo Lapuente llega y dice, a ver, no, yo quiero que los dos partidos 1 y 2 partidos 1, 2 partidos 1 y 2 partidos 1, porque quiero ver quién tiene la capacidad para ser tercer portero. Preámbulo de esto, Enrique Mesa, aparte de mi papá, Enrique Mesa fue uno de los que me entrenaba y me entrenaba. Yo me quedaba en la mañana y en la tarde a entrenar, y él me entrenaba en la tarde. Y él se dedicó mucho a prepararme, el Ojitos Mesa, que la verdad es un gran aprecio que tengo de varias cosas con él, ¿no? Entonces, cuando empieza con Manolo eso, me da la oportunidad. Y como anécdota antes de mi debut, y aquí la dejo, porque viene una anécdota muy padre de qué me pasó previo a mi debut un año antes en el estadio de Tigres, ¿no? Tomando, profe Nicky, como punto de partida el inicio, los procesos que usted pasó, probándose en el América, pasando a Cruz Azul, y de ahí, vamos a decir, como lo conocemos, ¿no? Llevando ese proceso de aguantar, comer banca, pero saber aguantar. ¿A qué edad o en qué momento crucial pasó por su mente querer ser profesional? Mira, yo la verdad, uno de mis ídolos de la vida, y también tengo una anécdota de esa muy linda que hasta me da a veces ganas de llorar cuando la cuento, es hay 2 puntos muy claves. Héctor Miguel Celada, que la verdad, yo en América estaba y era mi ídolo, ¿no? La verdad, ver a Celada era una chulada, verlo entrenar, ver esa parte de cómo es. Y la otra, con Romano. Un día estoy en América, ¿qué te puedo decir? 10 años, 10, 11 años, apoyado en la reja, en la cancha 2. Estoy apoyado en la reja, y Romano tirando tiros libres, como con 30 balones, solito, en la tarde, tirando tiros libres. Y estaba el utilero y le aventaba los balones, o él iba por los balones a la portería, sin portero, y los llevaba otra vez afuera del área, los echaba todos y todos. Y Romano me vio y me dice, nene, así como hablan los argentinos, nene, ¿me ayudas? Lo que quería él de mí era estar ahí, acababa de tirar, y que yo le pateara los balones para que él no viniera por ellos, güey. No, yo no le estoy haciendo como desprecio. Para un niño de 10, 11 años, eso te cambia mucho la vida, de estar en una cancha donde ves a un tipo que está en la tele, ves muchas cosas,
Y aparte de eso, mi papá atrás, yo creo que es el principal motor que quiso que yo fuera profesional, ¿no? El clásico papá que quería que su hijo fuera reflejarse con su hijo esa parte, pero no es que fue obligado, yo la compartí del 100%, porque yo tenía esa misma ideología de él y yo compartí ese camino con él, que después hay una anécdota cuando yo debuto, que yo creo que es la satisfacción más grande que yo creo que mi papá tuvo en esa parte de realización propia, ¿no? Y ese motor, pero también ese motor a veces, yo tenía un hermano y mi hermano no siguió ese motor. ¿Por qué? Porque no le gustaba. Y tampoco es una cuestión de que tú digas, a mí me obligó, como muchos dicen, pues yo jugué porque me obligó. No, yo creo que somos parte, ¿no? Y yo también me empezó a encantar el fútbol, que a la fecha es una pasión, ¿no? Es todo de una pasión. Y después contaré que yo era americanista por mi papá, y pues cuando empecé a jugar a Cruz Azul, totalmente lo contrario. No puedo, tengo muchos amigos de América, pero sí no puedo. A mí me dicen, oye, es que tú eras americano. No, es que yo estaba equivocado, todavía era como cuando te bautizan, ¿no? No, espérate, hasta que haga la confirmación, ¿no? Ciertamente. A ver. Creo que no se escucha el Cris. No tiene audio por ahí el Cris. A ver. Yo creo que ya. ¿No? No. ¿Me escuchan? Ya. Perfecto, Cris, perfecto. Ok. Perdón, creo que tenía desconectado el micro. Nicky, yo te decía ahí leyendo un poco de tu trayectoria, en tu debutas ante Tigres, ¿no? Creo que me parece que expulsan, no sé si a Eduardo Fernández o a Celestino Morales, o uno de los dos estaba, creo que uno estaba suspendido y lo expulsan a Celestino, y es cuando Mario Velarde decide meterte, ¿no? En ese partido ante Tigres. Cuéntanos cómo fue tu debut. Mira, previo a eso que les dije que paré un poquito lo de mi trayectoria cuando empecé, cuando Manolo Lapuente me dice 2 partidos, el destino, yo creo mucho en el destino, Me toca debutar mi primer juego en reserva profesional, y se acuerdan mucho, la reserva profesional jugaba previo al primer equipo, 3 horas antes del primer equipo, en el estadio, que para mí esto era impresionante, y cuando yo cuente la anécdota van a entender por qué para mí es muy importante que juegue un preliminar en ese estadio. Yo debuto en la reserva profesional en el estadio de Tigres contra Tigres. Mujica, que fuera mi central, varios jugadores que pasaron por primera división y todo. Ese día, te juro, no me acuerdo, pero perdimos 5-1. Yo no me acuerdo, hasta un autogol, no sé, te juro que ni la veíamos. Y no es que tuve culpa yo, a lo mejor algún error tuve, a lo mejor algún gol, pero la verdad, nos pasaron por encima cañón. Y yo, un nervio de debutar en un estadio, y Manolo al día siguiente del partido, bueno, a los 2 días cuando estábamos entrenando, me mandó a llamar y me dice, y son cosas que le estoy muy agradecido a Manolo, me dice, Nicky, no te preocupes, no lo hiciste mal, güey, pero sí estabas nervioso y es parte de tu crecimiento. Así me dijo. Me comí 5, Yo dije, no vuelvo a jugar. Vuelves a lo mismo, a ese pensamiento, dices, no manches, ¿no? Me toca jugar contra Tampico Madero en el Azteca. Muy diferente. Aunque el Azteca te presiona, sí, claro. Es un inmueble cañón. Fue otra cosa y ganamos 2-1. Y con Tapia, en ese tiempo que Tapia jugó en varios equipos, estaba jugando en ese tiempo en Tampico, era final de su carrera, se me pone enfrente un tiro de esquina y no me dejaba. Entonces ya sabes, en ese tiempo que no había tanta cámara, su ganchito para que se quitara, y al rato él me pegó y así. Nos anduvimos pegando todo el partido, y cuando acaba el partido, viene conmigo. Y yo dije, me quiere venir y yo chavito, yo tenía 19 años, Y 18 años más o menos en ese tiempo, 18 y fracción.
De uno que aparte había sido jugador. Pero bueno, yo lo dejo en el debut. Un año después, justo un año después, Lalo Fernández se fractura. Yo estuve en pretemporada con el primer equipo, porque Celestino no lo habían comprado todavía. Estuve en pretemporada, toda la pretemporada, y llega Celestino. Entonces, previo a eso, Gallos Blancos de Querétaro, si se recuerdan mucho, lo adquirió Cruz Azul, entre comillas, y Enrique Mesa era el entrenador. Entonces, es chistoso porque me dicen a mí, ¿sabes qué, Nicky? Gallos Blancos le expulsaron al portero 3 partidos, a Aarón Huesca, que había sido el tercer portero, que se lo habían llevado a Querétaro. Entonces, perdón. Una temporada antes, cuando yo debuto en Tigres de la Reserva, ese año que todavía estaba Pablo Larios y Lalo Fernández, perdón, me faltó eso, sale Manolo Lapuente a los 10 partidos porque no funcionaba el equipo. Llegó Mario Velarde, que fue cuando jugamos la final contra América, que la perdimos cuando Pablo Larios tira el balón y Sague nos la roba en el pico del área y nos mete el gol. Esa temporada, Pablo Larios se enferma de amibas y yo salgo a la banca. Fue mi primera vez que salí a la banca. Con Lalo Fernández, y yo salí a la banca. 4 partidos estuve en la banca. Entonces yo ya era tercer portero, segundo, ahí todo. Sale Pablo a Puebla y ya les cuento, entonces yo estuve en la pretemporada todo. Lalo se fractura. Bueno, yo me voy a Querétaro porque el portero Aarón estaba suspendido y me mandan a Querétaro. Juego mis 3-4 partidos, que eso me sirvió mucho, porque pues jugar en primera de ascenso era muy complicado. Hasta no sé si mandé una foto ahí, pero para un penal en el derbi Querétaro contra Querétaro, Gallos contra Querétaro, y ganamos 1-0. Y se fractura Lalo Fernández. Y Mario Velarde agarra y dice, regrésenme a Nicky para que salga a la banca. Salgo a la banca, y esta es una anécdota que cuento mucho. Salimos y nos toca en un tiempo cuando en el Estadio Azteca hubo motocross, porque vamos en el Azteca nosotros, hubo motocross, y el campo estaba bien blando, y había llovido muchísimo, y nos toca jugar contra Puebla. Yo estaba en la banca, al lado mío estaba Gerardo Durón, estaba Narciso Cuevas, y no me acuerdo, Pedro Duana. Y me dice Pedro, ¿qué ni qué? ¿No quieres entrar? Lloviendo, aguacero, la cancha de la Azteca blanda, y con el mortero Aravena de contrario, güey, que saben que el mortero Aravena le pegaba la pelota, y sí, con el balón Voit, que ahí está en la foto, del que era pegado, negro con blanco, Voit, pegado, güey. No, yo te juro que decía, yo rezaba, dije, yo no quiero entrar. Estaba el partido de muerte, ¿no? Y estos fregándome, ¿no? En la banca, porque pues así aparte el jugador dentro del campo, aunque estás jugando y todo, es una carrilla impresionante, ¿no? Entonces no debuto, digo, gracias a Dios en ese tiempo, y nos tocó ir a jugar a Tigres. Entonces, estamos en el estadio en Tigres, minuto 10 del segundo tiempo, ganando 1-0. Y llega una jugada, sale Celestino y fuera del área mete una mano. Y entonces lo expulsan. Y en eso lo expulsan, pues calienta y ya, ¿no? Entonces, la anécdota también que tengo es que, por ejemplo, Patricio Hernández me ayudó también muchísimo. Pato, que era un jugadorazo que venía del Turín de Italia, argentino. Estuvo en el Mundial del 86, creo que era suplente de Maradona. Ya voy a entrar y me viene a recoger en la mera media cancha. Y me abraza y me dice, tiro libre en contra aparte, tiro libre en contra. Y me dice, Nicky, tú cuida tu poste y si entra en el otro, no te preocupes. Tú cuida tu poste, que no te metan gol en tu poste. Y suerte, cabrón. Y ya, todos se conocen a Aurelio Rivera, ¿no? El
el chino. Dice Aurelio Rivera, llega. Patricio me apapacha todo el camino y a la mitad del camino me agarra Aurelio Rivera. Y bueno, no sabes, como buen central, me mentó la madre. Venga, cabrón, no sabes, ya sabes todo lo que te puede decir. Y me agarra del pescuezo y dice, puta, como aquí no te pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene el tiro libre. Y la verdad, yo no entré nervioso, lógico, pero entré metido al juego porque yo ya había vivido esas circunstancias en mi debut con la reserva en el estadio de Tigres. Por eso lo cuento mucho. Muchas veces las cosas te pasan muy raras, ¿no? Que en ese mismo estadio, que me metieron 5, que le sufrí cuando debuté de la reserva profesional, me toca debutar en primera. Y el estadio lleno de Tigres, y saben cómo es el Volcán, ¿no? Sí. Y llega el tiro libre y tienes que tomar decisiones, ¿no? Entonces yo le iba a pegar Constantino y yo me pego mucho a mi poste a propósito, y lo que hago es que no entre en mi poste. Yo así tenía la idea, como me había dicho aparte Patricio. Pero en ese momento tomas decisiones. Entonces yo me pego de más, Constantino ve toda la portería y yo me arriesgo y me voy al otro lado, ¿eh? O sea, quitando todo, y viene el tiro que viene en una foto en el periódico, y la agarro pegada al poste a media altura, la agarro y me quedo con ella aparte, porque la parte le pegó despacio porque me vio muy cargado, pero yo me arriesgué, y no, esa pelota cuando la abracé sentí una confianza impresionante. Seguimos el partido porque me tocó jugar 30 minutos, bien el partido, durísimo, nos expulsan a uno a nosotros. No sé si se recuerden, pero había un central así como el Aurelio Rivera, Zavala, que jugaba en Tigres. En un tiro de esquina volteó a ver. Fabián Rosas, que no era blandito, Raúl Arias, Romer, se pegaban porque ahora hay videos. Antes no se veía nada. No, yo decía, ¿dónde estoy metido? ¿No? Porque no lo vives como lo vives ya profesional, ¿no? Sale la bola hacia afuera y Zavala me agarra del pescuezo aquí y me avienta contra los anuncios ahí. Hay una toma que tengo en el video y me avienta para amenazar porque sabían que yo era novato, ¿no? Y bien, ¿no? Y después nos meten gol, que fue gol de la semana, por cierto, de ese día, 1-1. Y después en un contragolpe, Patricio les hace el segundo, el 2-1. Y la gente se empieza a molestar, expulsan a Zavala, 2 de Tigres, 3 de Tigres, 2, estaba de portero del otro lado Palau, 2 de nosotros nos expulsan, el partido 8 contra 9, y de repente le pegan un hielazo, a mí me avientan un hielo, todo, pero le pegan un hielazo al abanderado, y faltando 4 minutos para acabar el partido, suspenden el partido, el árbitro, entonces le abrieron al abanderado. Y ahí es cuando nos vamos a vestidor, nos metemos, todos vestidor y todo. Y ahí viene la anécdota, yo creo que a mucha gente, y yo creo que es donde cuento yo que mi papá, yo creo que fue la ilusión más grande que tuvo en su vida, de algo que él quería, porque para esto mi papá siempre me acompañaba a todos los partidos. Y a ese partido dijo, ¿sabes qué? Está muy lejos, no voy a ir. Aparte está muy cañón y no creo que juegues, ¿no? Está bien. Y mi papá no va a ese juego, a Tigres. Yo no sabía, lo cuento esto sabiendo que yo no sabía nada, ¿no? El Gordo Ordóñez, que también en paz descanse, el porrista de Cruz Azul de toda la vida, el Gordo, le habla a mi papá y le dice, no sé por qué, las cosas pasan por algo, Le habla a mi papá y le dice, Tony, mi papá era chef de cocina, tenía un restaurante, y aparte la gente, hace poquito subió unas fotos en Facebook, y no sabes todos los comentarios que dicen de mi papá, ¿no? De gran persona que era. Don Tony, vámonos a ver al partido. Y le dice, tengo un presentimiento. No, ¿cómo voy para allá y todo? No, vámonos, te vas en el camión de la porra, güey. No, que la chica... que vámonos. Le insistió tanto que mi papá fue al estadio. Yo no sabía, aclaro. Mi papá estaba en la tribuna.
Entonces me toca debutar, bueno, a veces se me salen un poquito las lágrimas cuando cuento porque yo entro al vestidor y todos en el equipo, cuando debuta alguien, es una felicidad, y más si ganamos, todavía ganamos el partido, felicitándome, abrazándome, todo. Patricio Hernández se quita su playera y me dice, tómala, güey, de regalo, güey, para que tengas un recuerdo de la playera de Cruz Azul, que ahí la tengo, de recuerdo, güey, de tu debut, porque debutaste, ¿no? Aparte de lo tuyo que te guardas, ¿no? Y yo feliz, pero también pensando, quiero hablar con mi papá. En ese tiempo no había celulares, ¿no? Dije, puta, yo esperando a ver esa parte. Y en eso yo no sabía que estaba en el estadio. El Gordo Ordóñez viene bajando en el estadio de Tigres, no sé cómo le hicieron. Baja y con un directivo, con el señor Rojo, bajan y de repente se abre la puerta del estadio, del vestidor, y entra mi papá de frente. Te digo que llega y lo veo de frente. Y todos me llaman y me dicen, Nicky, mira quién está ahí. No, no sabes, fue yo creo el abrazo más grande y una satisfacción enorme abrazarlo, así como lo tienes ahí. Y lloramos juntos. Una felicidad enorme que la verdad a mí se me salen las lágrimas de contarlo. Porque yo sabía que él era una ilusión que tenía de que él quiso jugar profesional, que no pudo, porque tuvo que trabajar muy joven, muchas cosas que de repente mucha gente no sabe, ¿no? Y entonces esa parte fue, yo creo que es lo que me quedo en mi debut, aparte de que jugué, que muchos me dicen, oye, ¿cambiarás tu debut por otras cosas que te han pasado? Sí, pero ese momento yo creo que fue lo más grande que yo he vivido, ¿no? Hablando de esta experiencia, profe Nicky, la parte sentimental, como usted bien la comenta, ¿no? Una sorpresa que usted se llevó de parte de su padre, y creo que es lo mejor y nadie lo cambiaría, ¿no? En este tema del fútbol. Cuéntenos un grato recuerdo que tenga usted o la mejor experiencia dentro del vestidor con sus compañeros en ese momento. Mira, yo creo que el momento más grato yo creo que fuera del vestidor, primero, esa cuestión de, venga, como te digo, de Aurelio, y lo hemos platicado de repente, de casi pegarte un cachetadón para que te despiertes, el otro que te recibía, y tú haces esto, no pasa nada que hagas esto, la semana que vives, más que en el vestidor, bueno, es una alegría, ¿no? Te felicitan todos, porque todos pasamos por un debut, y entonces una satisfacción que dices, puta, lo logré, llegué a primera división, que después mantenerse es otra cosa, pero yo creo que la semana de entrenamiento que me tocó vivir, yo creo que es lo que te quedas, porque aparte los jugadores lo sabemos, ¿no? Un ejemplo, todos sabían que el día siguiente en el entrenamiento, el seminario menor se iba a llenar de gente, porque te iban a ver, lo que decían, que Cruz Azul jala mucha gente, nos iba a ver mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Que entrenamos y cuando acabamos el entrenamiento, no sabes toda la gente que había esperando. Y cuando debuta alguien, y tú lo puedes ver en la actualidad, y más en ese tiempo, porque después hablaremos de tiempos diferentes, pero más en ese tiempo, la gente por el autógrafo del nuevo, del que no tienen el autógrafo. Pero tú no sabes eso tanto, porque tú no lo has vivido. Pero tus compañeros sí lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Acabamos el entrenamiento, vestidor y todo, y yo siempre me quedaba con Patricio Hernández y con varios a quedarnos a entrenar 1 hora, 2 horas después. Y ese día Patricio me dice, no, me tengo que ir rápido hoy, no vamos a entrenar en la tarde. Y siempre se queda. Al revés, él me regañaba cuando yo me quería ir. Y de repente otros que se nos quedábamos, no, hoy me tengo que ir. Y nadie, así todo esto, bueno, nos tenemos que ir, pues vámonos. Pero lo que querían ellos era no quedarnos, porque la gente después se iba. Que yo viviera ese momento de pasar, y aparte ellos más vivos, porque me avientan primero, pues acabamos, nos bañamos y todo, y yo voy saliendo, y a mí la gente se me acercaba para pedirme el autógrafo
por ser mi primer autógrafo. Aparte no lo tenía nadie, porque antes no te pelaba nadie. ¿Qué pasa? Que ellos se salían y se iban rapidísimo con muy poquitos autógrafos porque la sensación era yo. Y ellos a veces me aventaron de conejillo y dicen, ¿sabes qué? Nos vamos y llegamos antes a la casa. Que mucho en ese tiempo el jugador, no sé actual porque no lo he vivido, pero el jugador antes se desvivía por la gente, ¿eh? Uy, yo te juro que a lo mejor me tardé una hora y media, ya se me hicieron 10 minutos firmar autógrafos. Era, y lógico, en el vuelo de regreso, esto te lo cuento un poquito anticipado, pero en el vuelo de regreso de Tigres, veníamos en el avión, era una felicidad y muchos compañeros se me acercaban, ve preparando tu autógrafo, ve inventando un autógrafo, ve haciendo esto, ya eres famoso, ¿sí me entiendes? Te vendían así y tú dices, estos están burlándose y todo, pero te van como preparando ciertas cosas que tú no has vivido y porque después te tienen que ubicar también, porque después de ver tanta gente que le firmas, el piso se te hace y tienes compañeros, yo agradezco mucho a esos compañeros que tuve, como un Luis Flores, que es un gran amigo, Aurelio, Astegiano, que era el central en ese tiempo, Patricio Hernández, todo eso, que nos fue ubicando a Guerra, a Narciso Cuevas, que estamos ahí varios de los jóvenes, a la Brujita que jugó conmigo, Rivas, todos esos nos ubicaban ellos agarraban y cuando veían que nos estaban separando del piso, casi un chingadas para volvernos a meter en lo que era el equipo, ¿no? En lo que era y no te crecieras de tanto, ¿no? Y al último, yo sé que, por ejemplo, en mi posición de portero y más es debutar, yo siempre he dicho que a lo mejor el debutar en Cruz Azul de portero es más complicado que debutar en otro equipo. Y si tú te pones a ver un Josgar, todos los que han pasado siempre han sido, ¿por qué? Porque tienen un portero. Yo tuve a Pablo Lario, seleccionado nacional, Lalo Fernández, después fue seleccionado nacional, Celestino Morales, después cuando sale Celestino, sale Lalo, estoy yo y me llega Olaferedia. Entonces, yo ya me fui, llegó Campos, llegó el que sabe de Navarro. Siboldi. Y digo, ya Siboldi, o sea, el tema de estar ahí, y hay gente de porteros que fueron tercer porteros que se pasaron 3, 4 años y no pudieron debutar, ¿no? Entonces, a veces es seguir en tu camino y muchas veces dices, no, pues aquí ya no le hice, ya me voy, porque yo me pasé una temporada después que ni a la banca, ni a la reserva me llamaban, porque llega un entrenador y llega diferente. Y ya después mi primer partido completo en primera división, por el Estadio Azteca, que estuvo cerrado por lo de la motocross y todo, jugamos en el Azul. Y la verdad, ese partido tuvo a lo mejor en el gol tengo un poco de error, pero era muy cercano. Pero también hubo muchas jugadas que la verdad, al final, Mario Velarde me decía, hiciste gran trabajo y todo, ¿no? Y ahí están los videos y todo. Y es una satisfacción de decir, oye, lo puedo hacer, ¿no? Pero muchas veces te costó entrenar doble. Es mucho lo que no entiende mucha gente. El entrenamiento, quedarte, sacrificarte de fiestas, sacrificarte de muchas cosas. Que si tú me dices, y amigos me dicen, oye, es que te perdiste fiestas y todo. Si lo volverías a vivir, lo vuelvo a vivir. Es algo que lo que viví yo no lo han vivido ellos, ¿no? De las fiestas, de las parrandas a lo mejor, pero eso que vives, de conocer tu país, de conocer fuera de México, conocer grandes amigos y compañeros, vivirte es una familia, un equipo ahí es una familia, ¿no? Y entonces es muy gratificante y volver a ver esto es
es algo que no te lo puede pagar muchas cosas. Prefiero no ir fiestas, pero vivir esta parte que viví, ¿no? No, sí, bueno. Adelante, yo. Yo creo, Chris y profe Nicky, que retomando el punto que el profe Nicky comentaba ahorita, ¿no? Poner en ese momento los pies sobre la tierra. Ahorita no Mira, se perdón, compara. ve esta jugada. Fíjate, yo tenía en la mente el gol que me habían metido y yo ya no me podía permitir hacer nada, güey. Entonces, viene una jugada que tengo que sacar la bola y veo que me van a bombear. No sabes, te sale algo de ti. Qué atajadón, ¿eh? Qué atajadón, sí. No puedes volver a hacer algo. Dices, no, güey, no entra porque no entra, ¿no? Y después chistoso, con el que juego ahí al lado, es gran amigo después mío, ¿no? Yo siento que viendo esta tajada, Chris, y creo que no vamos a mentir en esa parte, Cruz Azul se ha destacado por tener porteros voladores, siempre. Sí, y buenos atajadores. Sí, buenos. O sea, si echamos la historia así, tomando punto de partida al profe Nicky, hemos encontrado muy buenos. Lo comentaba ahorita, profe Nicky, en esos años creo que era un poquito más factible, más fácil que compañeros que tenía usted al lado te metieran en cintura, te dijeran en ese momento, le dijeran a usted, hay que poner bien los pies sobre la tierra y no alzarse. Nada que ver con los tiempos de ahora, ¿no? Donde el futbolista es muy apegado a redes sociales, al tema mediático, de mucho escaparate, y yo siento que hay una gran diferencia entre esos años que usted vivió a la actualidad que ahorita con el fútbol, la actualidad que el futbolista vive en estos momentos. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa, hay cosas de muchas ventajas del fútbol actual, ¿no? Como la tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, físicamente es impresionante que tienes cinturón y que eso, y que te dan descanso porque ya estás fatigado, que esto, el otro. En ese tiempo no había eso, yo tuve compañeros, y a mí me tocó hacerlo también, que a veces desde fuerzas básicas, infiltrado, fisurado, jugabas al fútbol. Y porque era una competencia enorme de decir, yo dejo el puesto y el de atrás me la va a comer. Claro. Y puede ser mi mejor amigo, pero dentro de la cancha era una jungla, porque querías ganar. A mí me tocó en reservas jugar fisurado, infiltrado en un hombro. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo puede ser? Pero la mente y muchas cosas a veces supera eso. Yo creo que en ese tiempo no teníamos VAR, no teníamos muchas cosas. Era más de esfuerzo, de lucha, de pelea, de todo. Y ahora tienen mucho más complicado ciertas cosas porque físicamente están mejor, a lo mejor ven videos, ven muchas cosas. Los videos de ese tiempo no es el análisis que hace ahora el entrenador y mucho. Pero se ha perdido mucho para mí la esencia esa del amor. Uno puede jugar, en ese tiempo veías poco jugar en este equipo y América yo no me iba porque jugué en Chivas, jugué en esto, jugué en el otro. Yo creo que era más real el fútbol y más de amor y de cariño a lo que es ahora. No estoy denigrando uno ni denigrando otro, ¿no? Porque ahora también lo que se maneja de dinero, lo que se maneja de muchas cosas, también te debería ser más responsable y más profesional de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, comparo mucho, y me peleo con mucha gente, porque yo siempre dicen quién es el mejor jugador. Si tú me dices el mejor jugador, para mí es Messi por más completo. Pero no puedes quitar que Cristiano llegó a eso por un esfuerzo, un trabajo y una dedicación sin tener el talento que tiene Messi, ¿no? Entonces, para mí no son comparables. Los dos son una gran imagen para la gente del fútbol, ¿no? Pero yo te digo, cuánta gente, si Ronaldinho se hubiera cuidado como Messi, como Cristiano, ¿qué sería Ronaldinho? ¿No? Con la tecnología que tiene, porque quieras o no tenemos mucho, ahora tenemos mucha tecnología que te puede apoyar al futbolista y lo hace mejor físicamente, grasa, esto, el otro. Al rato era una báscula, te pesaban, estás pesado a la mesa de los gordos, güey. Entonces, luchar con eso sí era muy diferente a luchar que es ahora. Pero para mí son épocas y cada quien, yo creo, disfruta mucho su época. Y la época actual la deben de disfrutar mucho, pero también es una competencia de muchas cuestiones, porque ahora
las redes sociales sales si te fuiste de fiesta, si estás de borrachos, y en nuestro tiempo no había eso, que es una ventaja que teníamos nosotros a la dificultad que tienen ahora. Entonces yo creo que el fútbol ha evolucionado y yo creo que cada etapa la tenemos que disfrutar como la vivimos y cada quien aprender de lo que pudimos aprender y desarrollarlo en la actualidad que estamos haciendo, ¿no? Sí, así es. Muy, muy diferente ha cambiado el fútbol, yo creo, en los últimos 30 años y obviamente me parece que es un deporte muy cambiante. Ahora, Nicky, pasas al Zacatepec, ¿no? Vas al Zacatepec como portero. ¿Qué es jugar en un equipo histórico del fútbol mexicano? A lo mejor las nuevas generaciones no conocen o no tienen en la órbita lo que era el Zacatepec en esos tiempos, pero la verdad es que es un equipo histórico y jugar en el Coruco Díaz, mucha gente que jugó ahí y tú nos dirás, era muy complicado jugar en ese estadio. Mira, el estadio nuevo de Zacatepec es una chulada, porque me tocó jugar uno de veteranos y es una chulada. El estadio viejo de Zacatepec, ir a jugar a Zacatepec era mortal. Gracias a Dios me tocó una etapa jugar en ese estadio, porque no salían vivos, te juro. La gente, la reja, el calor, te inundaba, ponían agua en la cancha para que el vapor en la hora del partido de las 3 de la tarde del domingo. No, sufrían, los equipos que iban ahí sufrían. Mira, Zacatepec en la historia, pues en primera división fue campeón. Tuvimos el portero de selección nacional, sin estar en primera división, era el portero de la selección, Pablo Larios, y de ahí se va a Cruz Azul. Es un equipo que en ese tiempo era histórico, estábamos en segunda, pero era de primera, nos manejábamos de primera. Y la verdad fue una etapa de mi vida que todos esos que están de compañeros ahí, yo creo que hicimos una gran química entre todos. Yo con Gómez Luna, que venía de Atlas, yo venía de Cruz Azul de porteros. Imagina tener 2 porteros que jugaron en primera división, uno en Atlas y uno en Cruz Azul. El central jugó en Atlas. Pecos jugó en Tigres. Jaime Ríos venía de Cruz Azul conmigo, que había sido goleador en la primera A. Estuvo en Cruz Azul conmigo cuando me tocó debutar y todo, y después se va otra vez, se regresa a Zacatepec. Teníamos un equipo de primera, la verdad, y la verdad perdimos la final de ascenso en penales con un Pachuca, que también en ese tiempo Pachuca, fue la primera vez que Pachuca sube a primera división. Entonces, la verdad, un equipo, jugar en ese tiempo, lo que es primera de ascenso, qué lástima que ahorita no hay ascenso, era complicadísimo, yo creo que más difícil a veces que en primera división, porque llegabas a estadios que sabías que traías el arbitraje en contra y no porque quisieras, porque la gente era una presión para el arbitraje y para todo, era muy localista y tenías que luchar con muchas cosas que pasaban, porque no eran los estadios que ahora tú ves que se han cuidado mucho, que ahora tienes que tener tanta afluencia, tanta seguridad, Antes para salir de un estadio, y les puedo decir, nosotros en 2 anécdotas cuento de lo que era la primera, con Diego Malta, que subió 5 equipos a primera división de ascenso, fuimos a jugar a Cancún. Era chistoso porque fuimos a jugar las cuartos de final a Cancún y a medio tiempo íbamos perdiendo 3-0, partido de ida, ahí en Cancún. Y entramos al vestidor y muchos creen las charlas técnicas, y yo que sí son así, de vamos a jugar así, le estamos haciendo mal acá, hay que pararnos así. Eso es cierto. Pero también pasa en el vestidor que llega Diego Malta, semifinales, sublíderes generales, habíamos junto con Pachuca nos sacó 2 puntos. Entra al vestidor y con estas palabras, perdón que las diga a la mejor de groserías, porque así son, y a veces lo que tú decías, Jova, de lo que pasa en un vestidor, mucha gente no sabe, ¿no? Sí, ahí se queda, ¿no? Entra Diego Malta y dice, bueno, muchachos, si nos meten uno, nos metieron la rata. Así, Y todos así, güey, así todos. 5 ascensos había tenido el señor, Se midió media vuelta y se salió del vestidor, güey. Así,
Nos quedamos de a 6, güey. Acabó el partido 3-1, güey. Llegamos a Zacatepec, les metimos 5-0. Allá. Era diferente regresar a tu casa, ¿no? Sí. No, 4-0 ganamos, pero 4-0. Lo tenía bien consciente él, uno más y capaz que no la sacamos, güey. Después nos toca semifinales contra Irapuato. Fue muy sonado porque nos toca jugar contra Irapuato, la semifinal, y nos toca jugar en el estadio de allá. Miento, habíamos sido terceros, Irapuato había sido segundo. Porque antes nuestro entrenador cuando empezamos fue el Pescado Portugal. Y a los 10 partidos tronó porque no dábamos resultados al principio. Cuando llegó Diego Malta, los casi alcanzamos, pero con Irapuato cerramos en Irapuato. Esa vez, y lo cuento y lo pueden ver hay noticias de eso, acaba el partido. Ahí es otra parte de mi papá y mi mamá, que tengo una anécdota en Acapulco, reírnos, de mi mamá, porque también mi mamá influyó mucho porque era la que me llevaba a los entrenamientos todos los días. Estaba en el estadio mi papá, ese sí sabía, y acaba el partido y la bronca que viene es que empiezan a romper el estadio, a quemaron coches, quemaron todo. Nosotros estuvimos encerrados en el vestidor 3 horas y media, encerrados en el vestidor, cerrado y amarrado con vendas y todo, porque la gente se empezó a meter y todo. Como 3 horas y media después, metían coches a la cancha por la puerta donde entran para mantenimiento de cancha, y en taxis, en cajuelas, nos iban sacando a la zona militar, donde estaba el camión del equipo. No, vamos saliendo humo, coches quemados, que habían golpeado gente. Yo estaba bien preocupado por mis papás que estaban en el estadio. Y gracias a Dios, ya cuando salimos, fuimos a León a comer, a cenar, y ahí ya nos encontramos con mis papás, todo tranquilo. Y ya pues jugamos la final, ¿no? La anécdota que cuento de Acapulco, porque después de ahí salgo, el equipo de Zacatepec se lo venden a Autofinauto, si se acuerdan, que lo tuvo el de Autofinauto. Y en ese tiempo yo quedaba libre porque yo tenía con Zacatepec un acuerdo que mi carta, no sé si saben, no es como ahora, tú eras como propiedad, como una casa. Para tú recuperar tu carta de propiedad, tenías que dejar 2 años de jugar. Y estabas muerto para eso. Entonces, yo tenía mi carta de mi propiedad, que Cruz Azul me la había dado. Y ¿tú qué hacías? Decías, no sé, por 100,000 pesos, te la rento por 1 año, por la firma de contrato. Entonces, yo había hecho un acuerdo de una cantidad de dinero. Si subimos a primera, me compras mi carta, por tanto, y descuentas los 100,000 pesos de renta. Si no subimos a primera, me regresas mi carta y me quedo mis 100,000 pesos de renta. Y como no subimos, yo tenía mi carta de mi propiedad, la compra el de Autofinauto y él solo se queda con los activos del club. Ahí llega Maturano. Con Maturano no me quería mandar, no me quería, si me quería, me dijo espérate, si yo me esperaba me quedaba afuera, así, ¿no? Entonces yo me voy a Acapulco a jugar, a entrenar con Vinicio Bravo, a entrenar. Vinicio me dice que sí me quería, pero después de estar una semana en Acapulco yo dije no puedo jugar acá. Yo entiendo por qué los equipos de playa descienden al año siguiente, no sabes, no duermes, te juro que la vida nocturna, todo es impresionante lo que es, ¿no? Entonces en eso levanta el teléfono Héctor Pulido y me dice, Nicky, te quiero en La Piedad, vas a ser titular, te garantizo ser titular y todo, vente para acá, te quiero. Ahí estoy en La Piedad. Y le digo inmediatamente que sí, aparte fue entrenador mío.
lo quiero mucho, sus hijos, hay por ahí debe estar su hijo, en esa foto no está, pero su hijo jugó con nosotros también. Y me voy a jugar a La Piedad. Y en La Piedad tengo un año muy, muy, muy bueno, la verdad, muy bueno. Pero nos toca jugar contra Acapulco. Y mi mamá, también cuento esta anécdota de mi mamá, porque es parte también, porque era la que me llevaba distancias larguísimas de ir a la escuela y después llevarme a entrenar, ir a la escuela y llevarme a entrenar, que esa es la parte que a veces era mi chofer, se puede decir. Y lo cuento, estábamos en el estadio de Acapulco, jugando, mis papás viendo el partido, y tengo muy buen juego, y saco 2 bolas para un penal, y un tipo en la tribuna de Acapulco le dice, pinche portero, ¿no? Y cuando dice pinche portero, mi mamá le dice, oye, no, pinche portero no, dijo, hijo de su, ¿no? De la mamá. Y se voltea a mi mamá y dice, oye, yo soy la mamá. No, la botana de todos sus cuates alrededor, le decían, y todo, así, no sabes, mi papá, cállate, no, con que acá nos van a matar. Y es una anécdota muy padre que se cuenta porque, aparte, salimos de Acapulco cuando salíamos del juego, y un aficionado me dice, oiga, joven, me regañó su mamá, así que diciéndome, ¿no? Entonces, son anécdotas que también te van pasando, y a veces no olvidar, porque de repente uno se olvida, pero los sacrificios que hace también la mamá por llevarte, por claro, tu sacrificio, oír 1000 cosas que dicen de ti y todo, también es una parte muy importante de mencionarla, ¿no? Quiero retomar esta parte del sacrificio, profe Nicky. Muchas veces está el sacrificio de tiempo, de eventualidades por ahí, de alguna cuestión social, ¿no? O familiar. ¿Cuál fue el sacrificio más grande que usted tuvo y que le impactó? El sacrificio más grande es que, a ver, yo creo que el sacrificio más grande es cuando tú te sientes contento, cuando te cansas, cuando tú lo tienes. Más que sacrificio, yo te voy a decir donde yo aprendí que no hay sacrificio, es que tú quieras. Si tú quieres lograr algo, lo tienes que hacer. Y te voy a poner algo que me lo dijeron 2 personas, que las tengo muy acá en el corazón. 2 personas que me dijeron, una vez me dice Pablo Larios entrenando, porque con Pablo, cuando llegó Mario Velarde, Lalo Fernández y Aarón Huesca entrenaban con el entrenador de porteros que traía Mario Velarde. Y Pablo Larios y yo trabajamos con Mesa. El año cuando era yo cuarto portero, te estoy hablando antes, porque después cuando fui tercero, Mesa estaba en Querétaro. Y una vez con Pablo, yo lo admiro mucho. Para mí ha sido el mejor portero que ha habido en México. Yo creo porque verlo entrenar al hijo de su madre con las patitas flacas que tenía y ver la calidad que tenía el tipo, a mí me tocó verlo casi de posta a posta volar. Pero bueno, y con él hice mucho clic. Entrenando un día, yo estaba muerto, literalmente muerto, yo estaba cansado. Y me dice, ¿qué? No, ya no puedo. ¿Sabes qué? Le tienes que Yo en ese momento creí que era muy mamón, perdón la palabra, ¿no? Tienes que trabajar más para que si quieres alcanzarme a mí. Si no, nunca vas a alcanzarme a mí. Se oye muy mamón en el momento, pero me lo dijo a mí solo, Después lo entiendes. ¿Quieres mi puesto, güey? Soy seleccionado nacional, ¿quieres? Acá no te puedes así. Y la otra, en la otra portería del seminario menor, un día llega Mario Velarde, que era un ser humano increíble, era impresionante lo que es el trabajo cuida al ser humano, cuidaba mucho en esa parte. Llega y me dice, ¿qué, Nicky? ¿Cansado? Digo, me dice, Uta, estoy cansadísimo. A descansar al panteón, güey. Vas a tener mucho tiempo en el panteón, güey, para descansar. Son cosas que a lo mejor en ese tiempo son muy duras, güey. Sí. Pero te lo decían del corazón del alma, güey. Como diciendo, güey, tienes 19 años, güey. Dale, güey.
Cansado, vas a descansar mucho tiempo, no te preocupes, güey. Y son cosas que se te van quedando, que tienes que ir aprendiendo que ese sacrificio no es sacrificio, es trabajar para lograr lo que tú quieres. Si tú ya lo ves como sacrificio, y también mi papá me decía una vez, si tú en las mañanas te paras y ibas, tengo que ir a trabajar, pinche día se te va a hacer pesado. Tengo que ir a trabajar, qué bueno que tengo que ir a trabajar, que la chingada y todo. O sea, la actitud y ese sacrificio lo tienes que cambiar por esa parte. Sí hay sacrificio, no es que la palabra no exista, sí hay sacrificio, porque tienes que dejar, yo te puedo decir, mis papás se iban a Italia. Yo desde los 15 años ya no viajé a Italia, que se iban mis papás cada año, cada 2 años a Italia. En ese tiempo mi papá y mi hermano y todos se fueron a Disney. También a mí me hubiera gustado ir a Disney. Pero ¿qué querías en tu vida, güey? ¿Irte a Disney y dejar el esto? ¿O entrenar y debutar en primera? Son cosas que ahí sí puede ser sacrificio, pero hay un bien mayor, yo creo, ¿no? Que tú te pones en la vida. Un bien mayor era jugar en primera división, ser profesional. Como decían hace rato, ¿qué porcentaje debuta en primera división un chavo? Abajo del 1%. Y hay mucha calidad aquí, pero muchas veces no llega. No sé si en algún programa le conté a Cris. Si tú hubieras visto en mi vida profesional, bueno, amateur, ¿cuántos jugadores llegaron al club con un nivel impresionante, pero no llegaron porque no... te voy a poner un tipo que llegó. Llegó un tipo, era fenomenal, no sabes qué jugador era. Pero él decía, no, yo solo vengo a los partidos y me voy. En la talacha me dan más dinero, güey. Y tú lo veías jugar, tú dices, en 2 años, 3 años llega a jugar en primera división. Y dices, y no volvió a ir a entrenar porque no quería entrenar, no le gustaba entrenar. Y entonces ahí su prioridad era otra y no quiso sacrificarse por otra prioridad. Que él, si hubiera trabajado, a lo mejor llegaba a ganar el triple de lo que gana ahora, o no sabemos, ¿no? Pero al último ya es decisión tu propia. Y entonces el sacrificio debe ser dirigido a tu objetivo principal, que tú quieras. Que si lo logras o no lo logras, al último tienes que estar satisfecho de lo que hasta donde llegaste. Porque si tú te empiezas a decir, uy, hice esto y todo, yo te puedo decir a la actualidad que gracias al fútbol fui director de deportes de colegios, fui primero entrenador y cosas así poco a poco que me ha llegado y a la actualidad me ha hecho mucho más fuerte para enfrentar otros retos y los afrontas. ¿Por qué? Porque la vida así fue, de afrontar. Y son retos, son desafíos, pero siempre con una meta de querer ser mejor hacia adelante. Por eso para mí el sacrificio no entra en mí, porque tengo que trabajar, tengo que hacerlo con gusto, ¿no? No, y aparte, Nicky, tú tuviste, me parece, si hablamos en cuanto a la historia del fútbol mexicano y en cuanto a entrenadores, tuviste a Mario Velarde, tuviste a Manuel Apuente, a Lojitos Mesa, Ricardo Antonio Lavolpe, o sea, gente de fútbol, gente que tiene una historia dentro del fútbol y con todo respeto a la mejor a otros futbolistas, pero no tuvieron la calidad de entrenadores que tú tuviste, Nicky, y eso me parece que es muy gratificante y todo lo que te aprendieron cada uno, ¿no? Y Muña, te voy a decir algo que es chistoso, por ejemplo, te puedo hablar de cada uno, ¿eh? Manolo, muy táctico, muy persona, preocupado por el jugador y todo, ¿no? Y si tú me dices, todos dicen de un Ricardo, no, el jugador lo trataba mal, porque oyes de 1000 cosas, ¿eh? Pero Ricardo no era así, era su personalidad y eso es a veces lo que tenemos que entender. Pero Ricardo también se preocupaba por el jugador, ¿eh? Te voy a poner una anécdota de Ricardo que si la escucha se recordará y nos reiremos. Estoy con Ricardo en Atlante, güey. Estaba Félix Fernández. ¿Cómo no? Estaba Mizrahi, René Sánchez, que en paz descanse, mi amigo René Sánchez. Estaba yo, güey. Entonces en un interescuadras me pone con el equipo suplente. A ver,
nene, anda, como hablaba él, ¿no? Ya. Y empiezo a jugar. Y se recordarán del Chispa Suárez, que jugó en Atlante. Sí. El Chispa estaba con el cuadro suplente y me regresa una pelota, güey. Entonces, cuando me regresa la pelota, yo les había comentado que era malísimo en el campo. Patricio Hernández, en el tiempo cuando estuve en Cruz Azul, que venía de Europa, me decía, güey, tienes que aprender a pegarle al balón, tienes que aprender a jugar fútbol, güey, tienes que aprender porque va a haber los cambios de regla, porque a mí me tocó todavía la de medio rodadita, no la rodadita, pero de chico sí, pero de así era un bote, 2 botes y despeje, pero no era lo que es ahora, que no podías levantarla, que la cosa. Entonces me dice, tienes que aprender. Y yo aprendí. Y con él tiros libres descalzo y todo. Si tú ves tiros libres, soy una maravilla, pero porque me enseñó él, ¿no? Y juego en el campo bien porque me aprendió él, porque él me enseñó a jugar con los pies, güey. Porque sabía que venía la modernidad y me tocó ese cambio. Entonces ya estando en Atlante, me regresa el Chispa Suárez la pelota. Viene Cantú y Luis Miguel Salvador de frente, güey. Y en medio de los dos, se las tiro en medio de los dos, juego con el central para salir jugando, güey. Me para la pinche jugada de Ricardo Lavolpe. Me para la jugada, güey. Yo. Y se voltea y dice, nene, ¿qué querés? A ver, ¿querés salir jugando así contra América? Y puta, me pone una pinche regañada de esas. Cañona, pero impresionante. Puta madre. Ya seguimos jugando el interescuadras, que para los interescuadras de él eran de 2 horas, 3 horas, hasta que acabara, si no le salían las cosas hasta en la noche, que la verdad es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Y que pinche Chispa Suárez me regresa otra pinche pelota, güey. No, güey, que la agarro, como viene, güey, agarro y la puto reviento, güey, a casa de la chingada, güey. Dije, no, pues ya. No para la pinche jugada otra vez, güey. Y me hace, nene, ¿qué es llanero? Que la chingada, que la tiras larga y todo. Puta madre. Te juro que yo no sabía qué hacer, güey. Ya dije, güey, salí jugando. y eso. Salgo tirando la larga, güey. Me dice llanero, güey. Puta madre. Pero así es Ricardo, te voy a decir. Porque aparte el fútbol lo ve de otra forma que no lo ve mucha gente, Y pinche Chispa Suárez agarra y me regresa otra pinche pelota, güey. Chingue su madre, que la dejo correr, salgo para el otro lado con el otro lateral y me hace así nada más. Nada más. Pero no me dijo nada, güey. Tiro de esquina, güey. Pinche Chispa se pone en el poste, güey. Y voy al pinche poste porque aparte tengo un carácter también. Agarro al pinche Chispa del cuello. Le digo, a ver, hijo de la chía, me regresas otra pinche pelota y así no las vamos a ver. Entre enojado y de amistad, güey. Y ya, ¿no? Ya. Acaba el pinche entrenamiento, todo. Y ya me voy al vestidor. Y yo me vestía en el azulgrana, que en ese tiempo el azul eran 2 vestidores. Pues, o sea, llenaba uno, me fui al de visitante a bañar y todo. Entonces yo estaba bañando. Y el buen profesor Bon Giovanni, si ves, los que conocen el azul, el vestidor de visitante tiene el vestidor de los árbitros a un lado. Sí, así, al costadito. Ahí se cambiaba Ricardo, güey, en ese vestidor. Entonces me estoy bañando, todo, acabo de bañar, me estoy cambiando, y me dice Bon Giovanni, entra y dice, nene, Nicky, Ricardo quiere hablar contigo, güey. Yo por dentro dije, puta madre, ya me va a mandar a la... Otro cagadón. No, sí, otro cagadón, no, me va a decir algo, güey. Puta, ya resignado, güey. Pinche maleta. Voy, la pongo en la puerta, güey. Mi maleta. Toco la puerta. Nene. Me dice, nene, la cagada que te metí por reventar el balón fue cierta, güey. Así me dijo, Fue cierto. No me gusta que tires así. Nene, me gusta que salgas jugando y esa de los centrales. Me dijo así que le gustaba, güey. Yo decía, puta, ¿por qué me cagas? Nene, a los del primer equipo, Luis Miguel, todo, no me puedes exhibir a los jugadores del primer equipo, te van a poner un chingadazo y todo. ¿Sí me entiendes? Entonces, él cuidaba mucho a su equipo de primer equipo, güey. A la gente, güey.
Por eso en Atlante era, y era impresionante. Mira, con él, anécdotas de cada uno, te voy a contar una. Con él, salidas, güey. Se sale así, así con su librito y todo eso. Se sale así, 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 así. Sale. Hacíamos las jugadas, estábamos los 4 porteros para la salida, güey. Con paz, con Graniolati, con Romano y todo. Güey, no salía la jugada para el otro lado, se cortaba y se encabronaba. Y no, así. Y iba otra vez y no salía, güey. Cabrón, agarraba la pelota él, güey. Iba a la pinche área chica. Salía jugando él con el central, o se ponía de central. Salía jugando y la pinche jugada salía, güey. Y la dejaban nosotros y no salía, güey. Un día llegó entrenando, güey. A las 2 de la tarde dice, nenes, a comer. Nos vemos a las 5. Pues nadie había hecho planes para regresar a entrenar, nada más era un entrenamiento. Pero como no salían las cosas, es perfeccionista, güey. A las 5, güey. Era las 7 de la noche, 7 de la noche empezó a oscurecer. Mandaba a prender las luces del pinche estadio, güey. Entonces, lógico, te pongo la de él, güey. Te pongo, por ejemplo, Manolo Manolo en su tiempo fue evolucionado, fue adelantado. Mandó a hacer una torre en el seminario. Él se ponía arriba de la torre para ver todo desde así de arriba, el interescuadras, todo, y con un megáfono, güey. Para la jugada, esa jugada no va así, En ese tiempo, el jugador se incomodaba que con el megáfono te gritara de allá arriba, güey. Entonces, son cosas que cada uno tenía, pero por ejemplo, Manolo era muy táctico de dar la pelota y eso así todo. Ricardo era impresionante cuando te decía, tú veías su equipo jugar, me tocó verlo de fuera, y de repente, línea de 5, güey. Y de repente, en pleno partido, el otro equipo te dominaba la línea de 5, se paraba, línea de 3, güey. Y el equipo se transformaba, güey, y te cambiaba. Era bien complicado jugar contra Ricardo, güey. Pero, ¿sabes qué? Lo trabajaba, güey. No es que salía porque salía, güey. Era muy tenaz y cada entrenador tiene lo suyo, güey. Y su personalidad y todo. Enrique era mucho de espacios reducidos. Ricardo Mesa era espacio reducido. El entrenamiento era espacio reducido, güey. Y por eso sus equipos tocaban re bien, si tú te pones a ver. Mario Velarde te pegaba en el vestidor, te pegaba puras, ganar no es lo único, la de Lombardi, güey. Y de repente ibas caminando y había una cancha y te decía, defensiva, marcamos así. Y cada uno tenía su... Entonces tú ya habías tenido la charla en la tarde o el día antes del partido. Llegabas al vestidor y era recordatorio, si ibas al tiro de esquina en contra, tiro de esquina. Se tardaba pegado así las canchas por todo el vestidor y tú ibas, tiro libre a favor, quién va a la barrera, quién no va a la barrera. Todo estaba pegado en el vestidor alrededor de lo que habíamos platicado, pero ya estaba en el vestidor. Entonces a ti se te olvidaba, ibas a ver, aquí va, quién va a primer poste, yo como portero, quién va a primer poste, quién va a ser tipo americano, como fútbol americano. Entonces cada uno tiene sus cosas y es su forma de mover al equipo. Y al último, si uno es más gritón, otro es más gritón, bueno, ¿qué podemos decir? Al último les saca la mejor parte a todos, ¿no? Y la verdad, el nivel de todos, por ejemplo, una vez con Granolati, el Piojo, con su greña, haciendo torito, y llega un chamaco de las fuerzas básicas, que lo habían jalado para interescuadras, y estaba en el torito, y se le ocurre al chavito hacerle un túnel al Piojo, güey, en su tiempo de... El tiempo del leñero. No manches, güey. Le hace, pues, Piojo. Y a la siguiente le dan el balón al chavito en el torito. No, llega el Piojo y le pone un levantón, güey. No sabes, güey, qué madrasísimo le puso. Y entonces ya llega, se acerca el Granolati, ese animal así, central,
Le sé, agarra el Piojo, nene, tú vuelves a hacer, no, el Piojito hace los pelitos y, güey, son cosas que no es contra el Piojo y no, porque también cuando tú estás en primer equipo y la reserva te está dando una vuelta el equipo segundo al primer equipo, en ese tiempo que yo jugaba, no se dejaba a nadie, ¿eh? Te ponían un fregadazo. Yo era muy amigo de Manso, de Agustín Manso, me llevaba re bien con Agustín, pero cuando jugábamos de contrarios, güey, porque era el centro delantero, güey, ibas arriba, te tenías que cuidar porque él te reventaba, ¿eh? En el juego no se conocía ni a la familia, ¿no? Entonces, esas cosas que te cuento de anécdota, pero no te dejabas, ¿sí me entiendes? Era muy cuidar tu lugar y si tenías, esa es la dificultad y las cosas que vives, que después ahorita las cuentas con compañeros y te da risa, como alguna vez yo me peleé a golpes en un vestidor y muchas veces ni se sabe que te peleas, pero te peleas porque queremos ganar, porque queremos sacar el equipo adelante, no porque tengamos rencillas, porque rencillas siempre va a haber, ¿no? Vives diario, es como con tu hermano, vives todos los días que llega un momento que te peleas, ¿no? Y la pelea no es por odio, sino es por cuestiones de lo que estás día a día, ¿no? Profe Nicky, en esta parte donde usted, desde sus inicios, el origen, empezar a picar piedra, dejó el fútbol, como lo comentaba, a una edad temprana, y ha estado fungiendo también en otros roles, ¿no? En el comercio, en la preparación física, también como mentor en la parte lúdica, como lo comentaba. ¿Cuál de estos roles es donde usted se encuentra más cómodo ahorita? ¿O donde se ha sentido más cómodo? Mira, en sí, la verdad, yo cuando yo empiezo a hacer el curso de entrenador, y yendo jugando un poco, empiezo con eso, ¿no? En eso, de que estás con un equipo, porque ahora está más protegido que te paguen y esto y todo, no sé en las categorías inferiores ahora, pero sí, en nuestro tiempo era mucho de que de repente te acaban de pagar 2-3 meses, ciertas cosas con ciertos momento. Cuando está todo esto así, yo siempre dije que cuando yo en toda cuestión que hago, tengo algo que digo es, cuando a mí se me quite ese nervio de entrar a una cancha y tener ese miedo, ese nervio, esas cosquillas de preocupado, cuando entro a una cancha y me valga y me da igual y parar y todo así, en ese momento me retiro, porque le perdiste ese cariño, esa emoción, esa importancia. Yo sentía mucho ese nervio cuando eso, ¿no? Entonces, empiezo a sentir un poquito eso. Viene lo del draft. En mi tiempo, donde a mí me pega mucho es el draft. El draft, yo, por ejemplo, iba a ir a Toluca, ya estaba arreglado, pero a Cruz Azul le quitan a Martínez, que iba a Toluca, entonces siempre me sacan del draft. Y entonces, cuando te sacaban del draft, ya no podías jugar en otro equipo más que en el equipo que tenías que estar. ¿Sí me entiendes? O sea, muchas cosas. Y esas situaciones te va quitando ese cariño. Pero yo siempre tenía el cariño de decir, quiero ser entrenador. Me encantaba ser entrenador, dirigir. Yo veo bueno, mis compañeros de repente a lo mejor podrán decir cuando estamos analizando, yo veo muy bien el fútbol y toda esa parte, y yo lo digo mucho porque tuve grandes entrenadores y yo siempre les preguntaba, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué este movimiento? ¿Y por qué esto? Siempre me interesó, ¿no? Entonces yo hago el curso de entrenador y mi intención verdadera era irme a lo profesional, a fuerzas básicas, a todo eso. Sabiendo que las fuerzas básicas y todo, que en cualquier momento en el fútbol te dan una patada y cambia, llega otro nuevo directivo y es un descanso. Pero yo tenía esa idea. En eso que estoy acabando todo eso, me invitan a un colegio, el Cedros, y me dicen, oye, en lo que estás haciendo esto, vente a entrenar. Y empiezo a entrenar 2 equipitos. Entonces decía, bueno, entreno, me gano un dinerito. Aparte jugaba, como le llaman ahora, en los domingos y sábados por dinero. Pues así más o menos. Y trabajaba en un club de entrenador también. Entonces, de repente, en el colegio me ven
que tengo muchas cualidades para dirigir y el trato con los chavos. Y me dicen, oye, Nicky, te pagamos el curso de entrenador, acabar el curso de entrenador, y puedes ir a la liga a programar los partidos del colegio. Y eso es lo que te digo a veces de ser accesible y muchas cosas. Sí, con gusto, pues me lo pagan el curso, va. Al mes y medio, me dicen, oye, ¿quieres ser coordinador del colegio? Y ahí te aumento tu sueldo y esto. Y en eso acabé mi curso de entrenador. Cuando acabo mi curso de entrenador, ya me había casado y tenía mi hijo chico, bebé y todo. Y dije, pues ¿sabes qué? En 2 años me voy para ir profesional, en lo que agarro también experiencia. Y entonces empecé a tocar puertas. Y en eso que toco puertas, en el colegio me dicen, oye, Nicky, ¿sabes qué? Ya va a ser el coordinador oficial de fútbol. Y aparte, ¿sabes qué? Te becamos a tu hijo en el kinder del colegio. Va. Me fueron amarrando, pero también, ¿sabes qué? Le encontré el gusto al fútbol, lo que de repente te digo de esa situación, de ese verdadero fútbol puro, limpio, de los papás, de los chavos, que son muy complicados los papás, eso sí, pero de que el verdadero fútbol que lo hacen por cariño, no por cuestiones y todo. Y entonces empecé a generar en un colegio muchos logros de irnos internacionalmente. Nos fuimos 4 veces al latinoamericano, ganamos el nacional aquí en México de Jetix y fuimos al latinoamericano a Brasil, contra Brasil, Argentina, de colegios. De Bimbo fuimos 8 veces campeones. En el torneo de Pepsi, de Generation Next, fuimos campeones del DF y fuimos subcampeones nacionales. Me tocó jugar, le eliminamos a Monterrey, que traía a Giovanni y al hermano, que al año siguiente ellos fueron campeones, Monterrey, con Giovanni, porque Giovanni era 1 año más chico y el hermano Jonathan era 2 años más chico. O sea, y después nos fuimos al Mundial de Volkswagen a Madrid, ganamos el Nacional en México, en algunas siendo entrenador, en algunas siendo coordinador. No te estoy diciendo que yo logré todo, porque tenía entrenadores que traían. El de Madrid fue un entrenador, en el de Jetix fueron 3 entrenadores, en el de Pepsi yo fui, pero en sí fue organizando. Y después también me hice se puede decir, subdirector de deportes, y duré 19 años y medio en ese colegio. De ese colegio salgo, pero me voy a un colegio hermano de ellos por 2 años. En ese traslado, yo estoy escribiendo ahorita un libro sobre cuestiones del deporte y todo, de papás, de todo eso. Y otro, como te comentaba previo a esto, lo tengo en sucio, pero lo tengo que ir escribiendo, sobre el fútbol en niños de 3, que muchos me pegan de repente. ¿Cómo puede haber fútbol de 3 años y medio a 6 años, 7 años? Pero debe ser lúdico. Sí. Pues es una cosa muy diferente, ¿no? Que lo viví en Guadalajara. Yo acabando esos 2 años, hace 6, se puede decir, yo dije, ya, güey, ya estoy así, hasta acá un poco de papás, del colegio, todo eso. Y tuve una invitación para irme a trabajar a un corporativo, ¿no? Es al que estoy trabajando y le agradezco mucho a mi sobrino que me dio esa chamba. Y él me dijo, vente ya a trabajar conmigo. En eso que estoy tomando esa decisión, me llaman de Guadalajara y me dicen, Nicky, sabemos de tu trayectoria en la parte deportiva, de director de deportes, de toda esta parte, de los colegios, sigo colegios hermanos, que jugamos nacionales entre nosotros. Y me dice, queremos que te vengas de director de deporte a Guadalajara. Yo creo mucho en el destino, como le he platicado mucho en el programa, lo que me pasó con mi papá, que fue al partido y que lo jalaron, y mucho en el destino, que debuté en Tigres y en la reserva y después en el mismo estadio debut. O sea, yo creo mucho en eso. Entonces, cuando viene la decisión, es muy complicada, porque mucha gente me la cuestionó y también me felicitó de tener esos pantalones. Yo nunca me había separado de mi familia. Mi señor es de Guadalajara. Pero en ese tiempo, mi hijo estaba estudiando en la UP, en la prepa. El chico estaba en secundaria.
y yo tenía que tomar la decisión, irme allá y vivir allá, a lo mejor en casa de mi suegra y todo, y dejar un año la familia separada, entre comillas, separada de que me iba yo primero a ver qué pasaba, ¿sí? Y tomar esa decisión fue complicada. Por ejemplo, de las decisiones complicadas en mi vida, una de esas fue esa separación. Pero volvemos a lo que he dicho siempre, cuando tú buscas un logro, una situación, yo tenía en mi mente, siempre en mi carrera han dicho que un equipo chico en el fútbol profesional o un colegio chico a un colegio grande, un colegio de 1,300 varones que teníamos en ese tiempo, que ganábamos muchas cosas, sí tienes una ventaja. Pero a un colegio de 500 personas, el de 1,300, todos dicen que va a ganar automáticamente por población. Y yo estoy de la idea que eso no quiere ver. En este país es lo que creo yo, nos hemos equivocado. Queremos que por volumen podemos ser grandes. Y no es por volumen, es por trabajo para mí. Es mi forma de pensar. Entonces yo tenía esa espinita guardada de ese tema. Entonces el colegio que me está invitando es un colegio cuando llegué de 450 alumnos. Iba a pelearme contra colegios de 1,300, 1,200, uno de Guadalajara que es el contrario. Son de la misma corporación, pero era contrario, de 1,200 alumnos. Y yo siempre dije, sí, acepté el reto y me lo eché. Y yo dije, en 3 años vamos a ser dentro de los primeros 3 lugares de ese colegio. Yo no dirigía, yo nada más dirigía la parte deportiva, mis entrenadores, todo. Gracias a Dios tenía un grupo de trabajo de profesores muy buenos y yo siempre he creído que tú puedes tener gente muy capaz, pero muy complicado, muy grilla. Óyeme lo que voy a decir, y puedo tener gente, a lo mejor no tan capaz, pero que la puedo moldear como yo quiera. ¿Con cuál te quedarías? Mucha gente al talentoso, pero grillo y eso, te lo quita, güey. Y yo soy de la idea que yo prefiero lidiar con una persona capaz, aunque me eche grilla o así todo, porque esa grilla me va a hacer capaz a mí a ser mejor, para que yo sea mejor y que no me quite ese puesto. Que me trate de quitar el puesto, porque así aparte me peleé toda mi vida en el deporte. Pero tengo un tipo que tiene bien al equipo, no me genera problemas, los papás lo quieren y todo, a un tipo que haga lo que yo quiera y me traiga un desastre, güey, y traiga problemas. Es mejor lidiar en esa parte. Digo, también tú como líder tienes que ir moldeando a esa gente a la forma que te gustaría o que te tratara, ¿no? Y la verdad yo llegué a un grupo que la verdad tenía mucha capacidad, pero muy complicados, pero gracias a Dios tengo muy buenos amigos con ellos. Y nos pusimos un reto. Y ese colegio, el último año que yo estuve, quedamos 3er lugar de la tabla general, a 2 puntos del que tenía 1,300 alumnos y a 1 punto del que tenía 1,100. Entonces, muchos decían, oye, ¿qué haces, Nicky? Oye, ¿qué haces? No, es trabajo de cada uno. Si nosotros no confiamos en los chavos o en la gente que trabaja y a lo mejor se queda media hora más, 40 minutos más con su equipo y todo, tú tienes que creer en la gente. Y al último, es esa parte de trabajo. El trabajo es el que te va a dar el éxito, no la cantidad. Yo creo que la cantidad a veces te genera, y la competencia. Yo, por ejemplo, el colegio, y lo puedo decir abiertamente, el colegio que eran de 1,000 alumnos, si tú lo ves ahora deportivamente, ha bajado muchísimo. Y todos dicen que porque me fui yo. Y yo, la verdad, no es que yo me fui. Es muy sencillo. Yo tenía equipo A y equipo B. Era una problemática para los papás, porque quién era A, quién era B, yo sabía que era una problemática, pero era una lucha. ¿Quieres jugar en A? Supérate en B para que subas a A. Y el de A no tiene la capacidad porque echó la flojera, bajas a B al siguiente año. ¿Sabes? Esos 2 equipos llegamos a una Copa Fortaleza en un colegio grande, trabajando así. Llegar a solo podías meter 3 equipos por categoría de tu misma institución. Llegamos a ser primero, tercero y cuarto. O sea, de la semifinal, 3 equipos eran del colegio. Y era el equipo A, el equipo B y el equipo de la generación de abajo, güey.
Pero, ¿sabes? Y yo no traía de entrenador a los 3 equipos, entonces no fui yo tampoco. Pero sí la competencia te generaba eso. ¿Qué hizo el colegio? No, para evitarse problemas, es lo mismo que digo de los entrenadores. Yo para quitarme problemas solo hago un equipo A y se acabó. Entonces no tengo a los papás del B que están fregando que la prioridad es del A, que la cosa. Solo hicieron y eso es lo que pasa en México. Solo tenemos un equipo competitivo. ¿Qué pasa cuando este equipo quitaron a todos los B, se fueron a otras escuelas? ¿Qué pasa cuando se lesionó o se cambió de escuela? Porque las escuelas es diferente. Se cambió de escuela, se cambió el del A y el equipo se me queda con 14 o 13 jugadores. Cuando voy a jalar a alguien, vente, ve. No, me rechazaste, ya vete al carajo. O viene y tiene 2 años que no juega fútbol. En cambio, tú teniéndole en la B, lo traes jugando. Y cuando lo necesitas, tienes el equipo completo. Entonces siempre tienes... Y eso yo creo que esos procesos. Y en el fútbol de ahora, los procesos se cortan. Y lo vemos en selección infantiles y juveniles. ¿Cuántos procesos se han cortado de esos jugadores que no llegan a primera división porque se cortan los procesos? Y tú ves una España, que el de la sub-18, después está en la sub-21 y de la sub-21 aparece ya en selección grande, porque cuidan esos procesos. O un país como Uruguay, que es chiquitito, y cuántos jugadores te genera. Porque si digo Argentina, pues Argentina viven de eso, se puede decir en las calles, pero Uruguay también, pero Uruguay es una cosita de nada. Entonces, yo creo mucho en eso, que la cantidad no te hace la calidad, sino el trabajo es lo que te hace la calidad. Y la mentalidad, lógico, dentro de eso entra psicología, todo, porque a mí me tocó, gracias a Dios, Parma Aragón, que fue campeona olímpica, fue mi maestra en el curso de entrenador. Claudia Rivas fue fíjate, Claudia Rivas, que la psicología del deporte en nuestro tiempo era muy mal vista. Diego Malta la tenía en Zacatepec. Claudia Rivas era nuestra psicóloga en Zacatepec. Entonces, hay gente que se ha adelantado cosas, pero yo creo que no ha ido mucho seguimiento. Entonces, yo en mi carrera ahorita estoy en un corporativo de gasolineras y la verdad, el deporte y todo, y digo, la confianza de la gente que me dio el trabajo, pero el trabajo de luchar, pelear, de esto y todo, te hace ver cómo aprendes. A ver, yo voy a ver cómo voy a aprender y cómo voy a luchar y cómo voy a hacer esto. Y si no sé, pregunto. A veces mucha gente se equivoca a no querer preguntar porque me van a decir tonto, me van a decir, no, yo pregunto y si no me parece algo lo digo y si me tengo que pelear con alguien me peleo, no pasa nada. Pero al último, lo que se trata a veces en el fútbol, y eso es algo que aprendí con los Luis Flores, Patricio Hernández, Astegiano y Pablo Larios y toda esa gente muy, muy buena, es yo puedo estar peleado contigo o enojado, no de acuerdo con ciertas cosas, pero saliendo de afuera podemos ir a comer juntos y somos amigos. Una cosa es el trabajo y otra cosa es la amistad afuera. La amistad no puede estar peleada con el trabajo. En el trabajo te la puedo aumentar y afuera somos amigos, no cruzamos cosas. Y yo creo que ese es algo que yo aprendí mucho, ¿no? De todos ellos. Muy bien, excelente. Pues ya casi al cierre, Nicky, Cris, Yoba. Sí, así es. Bueno, ya para cerrar, mi querido Nicky, y yo siempre le he dicho que tú eres voz autorizada para hablar de este equipo. Cruz Azul, ¿cómo ves hoy a este equipo de Cruz Azul, Nicky? Sabemos que sueles estar con nosotros también a veces hablando en los programas y tocamos mucho el tema de Cruz Azul, pero hoy, ¿cómo ves a Cruz Azul? ¿Está para campeón? ¿Hay un buen proyecto? ¿Tú como aficionado crees que Cruz Azul pueda levantar un título este año? Mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que la salida, por ejemplo, nos duele mucho la salida del Capi, de Rivero. De Rivero, sí. Sí, pero yo creo que los equipos de fútbol, y tenemos que ser fríos también cuando dirigimos, cuando sentimos, yo por ejemplo, te puedo decir rapidísimo, cuando antes de llegar a Cruz Azul,
por ser chaparrito, sufrí mucho por ser chaparrito. Y después cuando eres entrenador lo entiendes, porque un portero te tiran por arriba y es gol, ¿no? Entonces, tienes que tomar decisiones. Y pongo este caso, que a lo mejor mi mamá se peleaba mucho de eso, pero es la realidad. Hay momentos que Rivero era los que nos sacaba a veces partidos y todo, pero también hay que entender la idea del entrenador. Y si tú ves la pareja que le traen de Necaxa, que la tuvo él, yo creo que son movimientos muy inteligentes que están haciendo. No conozco bien al centro delantero que llega, pero hablan bien, no sé. Pero yo creo que le están armando el equipo como quiere el Arcamón. El tema es que el equipo verdaderamente sea una unidad con el Arcamón. Y yo creo que estas salidas son un parte para darles esa confianza. Pero el gran problema de Cruz Azul que estamos, y siempre lo he mencionado y lo menciono cuando estábamos nosotros, y esto a lo mejor me lo oyeron ustedes, anécdota, y es lo que para mí lo que le pasa a Cruz Azul. Tienen también a sus jugadores que esa parte a veces no les da a dar ese extra un poquito. Te voy a poner el ejemplo. Cuando yo firmé mi primer contrato, salí a la banca 4 fechas, previo a que debutara el año que iniciaba el siguiente año. El año que debuto estamos haciendo pretemporada y me llaman para firmar mi contrato, para negociar mi contrato. Entonces está Billy, está Alfredo Álvarez, Billy, Alfredo, señor Rojo, estaba yo. Y entonces le dije, no, pues Billy, para hablar de mi contrato y todo, pues véanlo con mi papá. Yo con 18 años, casi 10, yo debuté de 19 y fracción. Yo creo que soy el portero más joven que he debutado en primera con Cruz Azul, no sé si en el fútbol mexicano. Por ahí hay una anécdota de que creo que soy el más joven. Pero bueno, no sé, ya no sé después de tanto tiempo. Te vamos a dar tanto, y hago una cara así, te juro, cantidades que no, en otro equipo no las veían, güey, un novato, güey. Y más que yo venía de fuerzas básicas, y la verdad, Billy y todos me querían bien. Hago una cara. Bueno, Nicky, vemos que no, mejor aumentamos tanto. Te juro que salí con un contrato que yo nunca me hubiera imaginado. Ni mi papá lo hubiera peleado de esa forma, güey. Tienes una comodidad. Lógico, yo de joven quieres pelear todo, pero mucho, yo te puedo decir, el Cruz Azul que salió subcampeón con América, que lo armó Manolo Lapuente y lo llevó Velarde, que a la fecha 10 salió Manolo se trajo 10 jugadores de sus equipos donde estuvo antes, 10, más lo que teníamos, éramos una plantilla de casi 30, hay una lista, después se las mando, de 30 jugadores que eran, y casi todos de primera división, de primer nivel, como 25 de primer nivel, y todos del 5 para abajo, jugadores que nos subieron, que también de primer nivel, güey. Salimos campeones de reserva profesional ese año, te juro que faltaban 6 fechas, 7 fechas, y ya éramos campeones. Jugábamos casi de primera división, güey. Imagínate, Aurelio Rivera a veces era suplente entre Esparza y Fabián Rosas, que jugaban de central, o Fabián Rosas jugaba de contención y lo sacaban y jugaba Arias. Imagínate los cambios que tenemos, un super equipazo, llegamos a la final, yo no sé cómo perdimos ese partido contra América, pero con Manolo 10 partidos y no funcionó, y los llevó él a 10, pero había unos que se la pasaron lesionados 4 meses, de los que se trajo 3 se pasaron lesionados todo el tema, ¿sí me entiendes? Y ganaba bien, cobré, el promotor, que la cosa, todo lo que se maneja, ¿no? Entonces también en esa parte yo creo que Cruz Azul le están formando el equipo. Yo creo que el equipo no juega nada mal como jugaba con Arcamón, es un equipo que aparte me gusta y yo creo que sí le puede dar batalla. Ahora, con lo del Mundial no sé, porque quieras o no, ya es un albur,
porque quién se va al mundial, qué jugador se van al mundial, qué equipo queda mejor posesionado. Sí. Imagínate, llega un Toluca muy bien y te quito 3 piezas, 4 piezas, aunque llegues muy bien, después a lo mejor ya caes. Sí. Entonces hay que ver también, el año mundialista siempre es bien complicado, porque casi todos están viendo el mundial, si no me voy a lesionar. Yo quiero ver el torneo con todos los que van a ir a selecciones, si van a jugar al 100%, ¿eh? Y lo digo así porque eso sí. Montes se fracturó antes de ir a un mundial, ¿eh? Sí. Y yo creo que muchos se van a cuidar. Entonces el nivel, yo creo, de este semestre va a ser de los que verdaderamente tengan más jugadores que no vayan al mundial, ¿eh? Sí. Yo creo, ¿eh? A lo mejor me puedo equivocar. Ciertamente. Es cierto. Adelante, Cris. Sí, así, no sé, David, algo que quieran preguntar, si no ya para cerrar esta buena charla. Todo perfecto. Okay. Yo nada más para el cierre, Nicky, agradeciéndote, ¿no? Que esa atención que siempre has tenido con nosotros. Gracias por darnos este historial de vida que tienes, que la verdad yo te felicito. No cualquiera llega a un equipo tan importante como es el Cruz Azul, y que todo lo que te falta por sellar esta vida y mostrar a tu familia y a todos los que estamos contigo, pues que te vengan todavía mucho más logros, ¿no? Para que tu vida, la verdad, sea todo mucho más plena. Y no sé si te falte algo, pero yo creo que no. Y lo importante de ti, que pues siempre has sido una gran persona. Y te voy a hacer unas preguntas. Te doy una palabra, más dicho, te doy una palabra y me la respondes con otra. ¿Sale? Ok. Ahí te va. Fútbol. Ay, mi segundo amor. Ok. Familia. Es lo único. Amor. Amor, el de mi esposa. Cruz Azul. Uy, Cruz Azul. Me hizo sentirlo más, me hace sentirlo más grande de hasta no, perdón que lo amplíe, pero sí, de hasta sufrir de no ver una final para no sufrir. Papás. No, bueno, lo que soy. Mis dos papás, lo que soy yo, eso es por mis papás. Esposa. Ay, la que me ha cambiado mi carácter. Hijos. Y eso es mucho, ¿eh? No saben lo que es. Hijos. Ay, mi primer amor. El fútbol era uno, pero mis hijos lo movieron un poquito. Y por último, Dios. Dios para mí es todo, porque es el que me ha metido en este camino y el destino, perdón que te lo amplíe, David, pero que es algo mayor. Para mí Dios es todo lo que me ha pasado en la vida, hay un porqué y creo infinitamente en él. Excelente. Pues yo de antemano te doy las gracias nuevamente, Nicky. Gracias por esa amistad. Y adelante, Cris, para que cierremos el programa. Así es, también, Nicky, agradecerte por la buena charla, por recordar esos momentos que tuvimos de la primera entrevista. Y bueno, siempre siendo parte de tanto de Cambaleando como de Digital Fútbol. Espero obviamente contar con tu presencia en futuros programas. Aparte de ser una persona que aporta mucho a los programas, un gran ser humano. Queda comprobado con todas las anécdotas, como te portas con nosotros y la flexibilidad y la humanidad que tienes, mi querido Nicky. Te mando un fuerte abrazo, mis mejores deseos para ti en este año que inicia. Gracias, y pues ya sabes, ahí esperándote en los programas, porque hay año mundialista y programas se vienen muchos, Y ya voy a estar más seguido con ustedes, ya como de mi vida. Era lo que le decía a David, déjame acomodar un año porque tengo que aprender muchas cosas de cero y ya la llevo más o menos avanzada. Entonces tuve que aprender muchas cosas de mi vida, que son retos nuevos que los tienes que afrontar, y la verdad, pues dedicarte a lo que es, lo aprendes y todo, y ya puedo estar un poquito más libre para esto. Excelente. Pues vámonos, muchachos.
Así es, gente. Muchas Pues gracias, Joba, gracias, Cris, gracias, David. Un gustazo, un gustazo. Así es, gente. Fue la entrevista del buen Nicky. Nos estaremos viendo en los próximos programas porque ya inicia el torneo el día de mañana. Habrá mucho contenido, más entrevistas, claro que sí. Claro. Muchas gracias a la gente que comentó, que compartió. Muy buena noche, pásala bien. Nos vemos pronto. Y ya sabe, los esperamos aquí en Digital Fútbol. Vámonos. Bye bye.